escuchan? Hay algún problema con mi equipo, me parece. Así que... ¡Gordo! Sí, se resolvió. Escucha con eco todo. Hola, profe. Les pido un poquito de paciencia, porque con el eco no es imposible. Para hoy es un valor máximo seguramente cerquita de este valor, y ya para la noche la temperatura va a caer al valor de 14 grados para cerrar el día. El miércoles viene mucho más frío, arranca el día con 5 grados de mínima, sigue con el cielo mayormente nublado, también el aire frío que está llegando las próximas horas a la provincia de Córdoba. Y ahora si lo vamos con todo, está haciendo bastante frío, vamos a ver imágenes de cielo especialmente nublado, presencia de sol, que no calienta demasiado, y la situación térmica justamente por el viento baja
7 décimas de grado sobre cero. 34% de humedad, realmente viento del oeste a 20 kilómetros y para hoy, por el momento 3, con 2 grados de probablemente tenemos la mínima de menos 7 grados con buen tiempo, ¿no? Grados, con sol, pero con temperaturas bien bajas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hay mucha gente que Hola, buenas tardes, profe. No la escucho. A ver si ahora. Escucho. ¿Qué onda? ¿Por qué escucho? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno. No escucho. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, joya. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Alguien puede abrir el micrófono y contar algo? ¿Todo bien? Ah, bueno, usan solo el chat. Buenas ¿Para tardes. el acople? ¿Camila? ¿Cómo está? Bien. Bueno, ay, menos mal que se resolvió esa cuestión. Bueno, parece que lo que pasaba era que yo había intentado abrirlo en otra pantalla y como parecía que te demoraba mucho abrir una nueva y entonces parece que se acoplaban ambas dos que no había terminado de cerrarla, por eso era el problema. Bueno, Yo directamente no escuchaba nada. No escuchaba nada. bueno, ahora estamos, ¿sí? Háganlo así. Bueno, mi idea para proponerles el trabajo de esta segunda parte del año es que vayamos encontrándonos, así como si estuvieran cursando los días de martes, que son los días de cursada, digamos, para mi materia, psicología del desarrollo y el aprendizaje.
ustedes la tienen los martes a las 15:15. Si bien no tenemos la presencialidad, por una cuestión de organización, vamos a tratar de mantener ese día y ese horario, porque es el que yo puedo reclamar, digamos, como profesora, porque soy titular de ese espacio. Porque si no, si tengo que combinar con otros profes, a lo mejor se superpone el día que le viene mejor, pero digamos, de este espacio es el espacio mío, digamos. Entonces, bueno, mantener esto, porque sucedió que esto fue tan inesperado, digamos, el surgimiento de esta pandemia, que empezamos pensando que esto iba a durar a lo mejor un mes, y se sigue dilatando, y la verdad es que si bien no nos lo han dicho así expresamente, sí tenemos idea, por cómo van presentándose las cosas, de que lo más probable es que no nos volvamos a ver presencialmente durante este año. Entonces, bueno, ¿no? Esta nueva circunstancia ante la realidad que se nos avecina, tenemos que pensar en que ya no vamos a trabajar en el campo tratando de vincular un tema con otro, porque en definitiva luego cada docente va a tener que poder decir si hubo una apropiación de los contenidos más elementales, más esenciales de su materia, para lo cual va a necesitar tener algún espacio específico para ir desarrollándolo. Entonces, bueno, vemos, porque vamos viendo mientras que avanza y cómo se va definiendo esto, ya sobre el final del primer cuatrimestre habíamos estado hablando algo los profesores acerca de que íbamos a necesitar recuperar cada uno la especificidad de su materia. Así que, bueno, como algo les había anticipado cuando nos vimos en la última semana del primer cuatrimestre, mi idea es que trabajemos con el Facebook. Yo, digamos, hace años que vengo trabajando con el Facebook y me siento más cómoda, conozco esa red, y para lo que vamos a requerir en cuanto a poder allí mandarnos información, ponernos algún video o algún PDF, los documentos, digamos, yo eso me manejo bien allí porque ya lo conozco. Y miren lo que me pasó, que hubo una falla en la subida de un PDF y bueno, no quedó el material que yo había pensado que les había dejado para leer. Y luego me pasó que me mandaban información de mi Drive, de que se estaba agotando el espacio, que iba a tener que comprar, porque todo el material que yo subía supuestamente al Classroom se me sube a mi propio Drive también, y tuve que sacar algunos materiales, y entonces ya ustedes no lo disponen, porque si no lo tengo volcado en el mío se me hace muy complicado. En cambio, ese problema no lo tiene el Facebook, porque guarda los archivos, no me ocupa ningún espacio en mi propio Drive, eso. Así es que esa es mi propuesta. Si ustedes pueden manejarse con el Facebook, eso sería para que yo les deje los materiales, que a la vez puedo volvérselos a mandar a través del WhatsApp general que tenemos. Y luego mantenemos estos encuentros a través del online, digamos, del Meet, o si aparece alguna otra cosa mejor, pero en principio por el Meet, porque no se corta. Entonces esa sería la propuesta. Entonces, como... Yo particularmente no sé si leyó mi mensaje que le mandé ayer, antes de ayer, no recuerdo, pidiéndole disculpas porque estoy media atrasada con su trabajo práctico. Todavía no lo pude hacer, pero esta semana creo que ya me pongo al día.
Bueno, discúlpeme un segundito, voy a poner a grabar, porque hasta ahora no puse a grabar y, digamos, ahora voy a empezar a desarrollar algunos de los contenidos, así que ya quiero hacer eso, antes de seguir. Bien. Miren, dadas las actuales circunstancias, cualquier estudiante que hasta ahora, por las circunstancias que sean, por un problema material, que a lo mejor no tiene el dispositivo, se le rompió, no tiene computadora, lo que sea, no pudo, o porque estaba en una circunstancia familiar, o por un tema de salud, digamos, por el motivo que fuere, no ha podido trabajar hasta ahora, de todas maneras tienen la ocasión de que ir entregando los trabajos y sumarse a la participación en los espacios que puedan. Esas, digamos, dadas las circunstancias actuales, que son complejas para todos, sepan todas y todos, hoy no veo ningún compañero, que eso está abierto, inclusive porque tal vez hubo compañeras que, como no pudieron participar en el primer cuatrimestre, a lo mejor están ya desanimadas. Ustedes pueden comentarles esto, de que a lo mejor vi que varias se habían borrado del grupo, bueno, del grupo de WhatsApp, o a lo mejor pensando que no van a poder seguir. Bueno, cada quien podrá evaluar, ¿no? Si a lo mejor está agotadísima y no le dan las posibilidades, bueno, a lo mejor decida, bueno, el año que viene será otra oportunidad, puede ser. Pero si es porque no pudo hacerlo hasta ahora, pero ahora se le presenta alguna alternativa de hacerlo, bueno, la idea es que se sume en el momento que pueda y va entregando como puede los trabajos. Así que se está a tiempo. Eso es para todos. Para todos y en todas las materias es esto así. No es que solamente con psicología. Bien. Entonces mi idea era trabajar con el Facebook, que me leí por ahí que decían que ya habían... se me hace un poco complejo estar tratando, quiero verlas, porque me sirve a mí, digamos, en una respuesta, pero por ahí tengo que leer algo, a ver qué me pusieron. Bueno, que lo del Facebook está bien. Bueno, si no, salvo que sea algo así como muy importante, como que hay alguien que me está pidiendo, no me aparece a mí que alguien me esté pidiendo en este momento, pero si fuese eso, sí, por ahí avísenme. Pero si no, prefiero que abran un momentito su micrófono y me digan tal cosa, ¿sí? Para así no tengo que estar viendo, uy, que me perdí de leer tal cosa, ¿eh? Que me lo digan directamente abriendo el micrófono, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar así. Nos vamos a reunir los martes a las 15:15, es el horario, y nos vamos a ver con las personas que puedan, como si estuviésemos en clase, ¿sí? Y en el Facebook yo les voy a poner los materiales, voy a subir también la grabación del audio de los encuentros para aquellas personas que a lo mejor en ese horario no pudieron o que no tienen la posibilidad de estar en el video, en fin, por X razón no pudieron, tienen la posibilidad de que cuando les viene bien, que tienen un rato, escuchar lo que se trabajó. Sí sería muy importante que todos puedan llegar a por lo menos escuchar lo que se dice acá, porque esto es como que sería la clase. De todas formas, tampoco se toma asistencia. No es que es importante porque es valioso, este es el acompañamiento que hacemos. Hay una diferencia muy grande entre cursar una materia o presentarse como libre. Realmente, cuando un estudiante tiene que enfrentar con la bibliografía sin tener la ayuda, la facilitación que le puede brindar el docente de tratar de acercar un poco ese lenguaje tan académico a un lenguaje un poco más accesible para un estudiante que está recién iniciando el nivel, se hace muy complejo. Por eso es que me parece muy, muy valioso que ustedes puedan participar, que estén, de alguna manera también ayuda
esta posibilidad de que no sea tan distinto, digamos, ¿no? Poder mirarnos, bueno, desde ya que nadie eligió estudiar online, no fue que ustedes se inscribieron para tener estas circunstancias, ni nosotros somos docentes virtuales, digamos, de enseñanza a distancia. Pero bueno, aquí estamos. Bien, en la primera parte del año pudimos ver algo en relación a que la psicología tuvo un momento de surgimiento, y que ese surgimiento se dio en un momento, en un contexto donde el positivismo era, digamos, el prototipo de el acceso al conocimiento, digamos, la visión filosófica del momento, y en ese contexto de positivismo se desprende de la ciencia madre, que es la filosofía, esta psicología que para lograr ser considerada ciencia tiene que seguir las pautas de las ciencias naturales, del cumplimiento de ciertas cuestiones rigurosas que exige el método experimental. Pretendía, digamos, dar con pasos seguros para tener un conocimiento predecible, que se pudiera volver a replicar, que fuera absolutamente objetivo. Bien, digamos, estos son unos requerimientos de ser considerada ciencia, y fue el primero en, digamos, en darle esa jerarquía por haber instalado un laboratorio donde desde sus conocimientos que venían de la psicología y de la fisiología intenta entonces darle esa rigurosidad. Wilhelm Wundt, ese fue el primero en 1879 en Leipzig. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que él lo que puso como su objeto de estudio era la conciencia, y que su método era la introspección experimental. ¿Recuerdan? Ahí vamos. Ese había sido el inicio, digamos. Tuvo reconocimiento, tuvo publicaciones en la universidad, digamos, todos sus avances o sus logros de investigación tuvieron una resonancia, un impacto en la comunidad académica, por la cual los estudiosos de la historia de la psicología de la parte occidental, siempre nosotros de Oriente prácticamente desconocemos todo, reconocen que ese fue el inicio, digamos, de la psicología como ciencia, con Wundt. Al tiempo de digamos, transitar con esa psicología experimental, surge una nueva escuela que, digamos, cuestiona, critica la psicología de Wundt, y esa nueva escuela se da en Estados Unidos, y su principal representante es John Watson. Estamos haciendo con esto un repaso, ¿no? John Watson es quien es el fundador del conductismo, y es el que va a cuestionar lo que dice Wundt de que la psicología tiene como objeto de estudio a la conciencia, porque él va a decir, la conciencia no es algo que yo pueda poner en un laboratorio, la pueda observar, medir, pesar, digamos, es un objeto, digamos, para él metafísico, es decir, se va de lo físico, no podemos tomarlo para estudiarlo. Entonces dice,
la psicología tiene que tener algo como objeto de estudio que pueda ser verdaderamente observable mediante el requisito que tiene la ciencia. Entonces, en este sentido, él va a decir que el objeto de estudio de una psicología tiene que ser la conducta observable. Y también critica el método usado por Wundt, porque dice la introspección implica a un sujeto que está viendo y valorando por dentro eso oscuro, digamos, que sería la conciencia, porque es algo inasible. Por lo tanto, está tenido de subjetividad, y es bien claro para el positivismo que la ciencia tiene como un requisito la objetividad. Por lo tanto, también descalifica a esa primera psicología por su método, por la introspección experimental. Entonces, para Watson, el objeto es la conducta observable y el método es la observación experimental. Pero para desarrollar su teoría, Watson, además de tomar distancia de esta otra, contrastarla y decir, esta sí verdaderamente puede tener jerarquía de ciencia, va a tomar como base los estudios que había hecho un reflexólogo, Pavlov, que también en algunos textos se lo nombra como psicólogo, pero él dice yo soy reflexólogo. Y Pavlov lo que había investigado era el arco reflejo y estudiaba cómo a partir de algunos reflejos que ya el animal trae, porque él investigaba sobre animales, dice que ya trae algunos reflejos incondicionados y es a través de esos reflejos que responden a ciertos estímulos que en este caso los animales aprenden. Este aprendizaje que Pavlov reconoce diciendo que hay un aprendizaje por condicionamiento, sea, digamos, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos visto? Era el del perro con la campana cuando llegaba el alimento. Normalmente los perros cuando escuchan una campana no salivan, pero estos perros en particular fueron condicionados para que, porque habían asociado por su experiencia, para que salivaran al momento de escuchar la campana. Entonces, de ese esquema de estímulo y respuesta se va a sujetar Watson para decir que eso también funciona en los seres humanos y que lo que se debe definir es cuáles son los estímulos requeridos para lograr determinadas respuestas. Una vez que el investigador determina con este estímulo se logra tal respuesta, ya es posible que se arme un programa, digamos, de aprendizaje para las personas. Watson era un estadounidense que tenía una mirada pragmática, es decir, que vincula el conocimiento con la praxis, con la acción, con el que dé resultados. Digamos, para él lo interesante era poder obtener resultados de esas acciones, de esas propuestas, de la selección de estímulos para de alguna manera modelar a los sujetos en determinado sentido. Por ejemplo, yo les había mencionado que sea un buen obrero. En ese contexto de la segunda revolución industrial era muy importante, digamos, ese rol. Entonces, la gente tenía que poder acomodarse a los cambios de época y para eso estaba bueno contar con una base científica que en este caso lo ofrecía la psicología de la conducta, el conductismo, para poder establecer cómo ir formando a las personas para que puedan responder bien a lo que la sociedad o el mercado iba necesitando. Bien, entonces toma como base
este esquema de estímulo y respuesta. Y va a decir que con esta manera, digamos, de manejarse, él podría modelar a las personas como él quisiera. No importaba que el niño fuese de tal familia, tuviera estos orígenes o hubiese estado en determinada cultura, sino que lo importante era qué tipo de estímulos él le daba para obtener los resultados que quisieran. Era como que era independiente de lo que el sujeto pudiera tener de suyo como subjetividad, como personalidad. Bien, y en este sentido, él pensaba que lo iba a lograr mediante determinar los elementos que componen aquella conducta compleja a la cual se quiere lograr. Eso, creo que habíamos hablado del buen escritor como ejemplo la otra vez. El buen escritor, bueno, tendría que tener buena ortografía, tendría que tener vocabulario, tendría que saber el uso de los signos de puntuación. O sea, podemos nosotros desagregar en un listado pormenorizadamente todos los elementos que constituyen el caso de un buen escritor. Entonces, él pensaba que luego se iba a ir aspecto por aspecto, digamos, cada uno de esos elementos que constituyen una parte del ser un buen escritor, y iba a trabajar, supongo, primero la ortografía, por decir, ¿no? Después a trabajar la redacción, después trabajar signos de puntuación, y luego, digamos, con la sumatoria de esto daría esa conducta más compleja. Por eso se lo considera elementalista y asociacionista, porque va elemento por elemento, y porque luego piensa que se van asociando esos elementos para lograr tener esa complejidad de algunas conductas o de algunos requerimientos o aspectos del ser humano que son más complejos. Esta característica de elementalismo y asociacionismo, les había comentado también que se daba en la psicología de Wundt, porque él, cuando pretende estudiar la conciencia, también desarma y en realidad va estudiando sensaciones, emociones, y estudia detalle por detalle, digamos, y elemento por elemento, bien como diseccionados, bien desagregados. Y luego considera que se puede llegar a una comprensión de algo más global, sumando esto, asociándolo. Entonces, las dos teorías tenían eso en común, ¿no? De considerar de que hay que tomar elemento por elemento. Y esta cuestión del elementalismo que tenía la teoría de Watson es cuestionada por otra teoría que surge en Berlín, en Alemania. Esta es la que vamos a considerar hoy, porque estas otras es el repaso, ¿sí? Es lo que ya habíamos visto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, bueno. Como les decía, en Berlín surgen investigadores a posteriori de este surgimiento de la escuela de Wundt, y hubo otros seguidores y otros que se van sumando, digamos, pasando el tiempo, pero para la misma época, para 1912, que es cuando es el auge del conductismo, del manifiesto conductista que se publica y demás. Para ese mismo año también aparecen todas las publicaciones de las investigaciones que hace un grupo de alemanes que investigan también en el campo de
de la psicología, pero con otra mirada. Ahí tenemos que no hay un representante solo, sino que son varios. Tenemos a Wertheimer, Kafka, Keller, y también vamos a ver de Levin. Estos más bien hay que mirarlos como se escriben porque son alemanes, entonces hay que leerlos después en el texto, estamos nosotros. Wertheimer es el que empieza observando que si uno en una habitación a oscuras se enciende unos focos, unas lamparitas, y enciende uno primero y luego el otro, puede distinguir que es una luz y luego otra luz, pero dice, si esas lamparitas se empiezan a encender y a apagar un poco más rápido, lo que para el sujeto que está observando está sucediendo allí es que hay como un movimiento entre las luces que parecen desplazarse. Entonces, a partir, digamos, de esa observación y de otra experiencia que tiene, digamos, viajando también, viendo esa idea de que, como supongamos vamos en el tren y parece que los árboles se están yendo, y en realidad el movimiento es el nuestro a través del ferrocarril. Bueno, estas impresiones que parecen como ilusiones ópticas, en realidad empieza a investigarlas y a ver qué es lo que pasa. Entonces, observando distintos ejemplos, digamos, donde se da que en realidad si analizáramos particularmente cada elemento, no tendríamos la misma impresión. Esta idea de movimiento se va dando porque no separo el instante exacto donde se prende una, el otro instante donde está la otra, sino que voy observando lo que sucede sin separar elemento por elemento. Entonces, él va a decir que el ser humano, como observa y tiene su experiencia del mundo, como interpreta y como significa el mundo, no lo hace de la manera de ir elemento por separado, que no es así como el ser humano conoce e interpreta la realidad, sino que la experiencia humana hace que uno vea una configuración, una forma a la cual le da un sentido, una interpretación. Entonces dice que no es posible considerar que el hombre aprende o conoce yendo elemento por elemento. Cuestiona críticamente lo que planteaba el conductismo y también aún porque los dos eran elementalistas, y va a decir, no, como logra el conocimiento del mundo es a través de una Gestalt. Gestalt es el término que le da nombre a esta escuela, a esta teoría, la teoría de la Gestalt, y en realidad ese término se traduce como forma o como configuración. Y su lema, su frase que digamos es como su leitmotiv, digamos, es el todo es más que la suma de las partes. Entonces, si estudiamos elemento por elemento separado, no es lo mismo que uno observar el todo e interpretar esto con un significado. Entonces, esto es lo que va a estudiar la Gestalt. Estudia la experiencia consciente, pero con una forma organizada e interpretando. Es lo que interpreta esa experiencia consciente, organizada e interpretada. Entonces, básicamente va a experimentar sobre la percepción humana, cómo uno percibe. Y por ejemplo,
Yo voy a ver si se logra funcionar acá con algo parecido a un pizarrón. Él dice que si yo coloco, por ejemplo, estos, ¿se llegan a ver? Bueno, que las personas, ¿qué ven ahí? ¿Ustedes qué ven? Martu, cuando vuelva a jugar River vamos a ir a la cancha, ¿no? A cantar. 4 puntos. ¿Vos ves 4 puntos? Sí. Bien, ¿y otro? 4 puntos formando un cuadrado. 4 puntos. Bien, lo que ellos van a decir es que lo que se ve es un cuadrado, porque uno le da un sentido a eso. ¿Sí? Lo organiza y entonces puede ver un cuadrado allí. A lo mejor se lo puse muy adelante, pero digamos, lo que uno ve normalmente es una configuración que es un cuadrado. ¿Sí? Bien. Yo suelo usar otro ejemplo, que es esto. ¿No? Esto separemos. A ver si me pueden ir siguiendo. Si yo muestro esto, es decir, varios elementos, es distinto a si yo Y no tengo novio, deja de decir que tengo novio. muestro así, ¿no? Porque organizados de cierta forma tiene un sentido. El todo, esto como un todo, es mucho más que si yo sumo las partes, un punto, otro punto, un palito, un circulito. Es más, si yo hiciera esto, es otro también el sentido. Es decir, que cómo se configura es lo importante. Y es claro que cuando vemos la configuración, le damos sentido, lo interpretamos por eso, ¿no? Bien. Entonces, esta cuestión de el todo es más que la suma de las partes es, digamos, la idea central que ellos tienen para explicar. Y van a establecer muchas leyes perceptuales, muchas leyes de la percepción. Es decir, por ejemplo, dicen que hay una ley de cierre, que si yo, por ejemplo, ahora voy a poner aquí. ¿Ustedes qué ven ahí? Rata de 2 patas. ¿Sí? Bruja. ¿No? ¿No se ve? ¿Letras? ¿Hacemos videollamada? Sí. ¿Solo letras ven? Una palabra. ¿Qué palabra ven? Tú. A lo mejor no estoy muy bien. Dice oso, pero no está terminado bien la O. Bien. Bien. Dice, supuestamente dice oso. Sí. Yo si se las muestro así no me doy cuenta que están viendo ustedes. Bueno, la ley de cierre dice que la tendencia en la percepción es a poder darle un sentido. Entonces esto se completa. No están, pero yo si lo veo así voy a decir que dice ojo, no voy a decir, ay, pero le falta. Ustedes ahora porque están como muy atentas y entonces están buscando ser muy específicas, pero en la vida corriente, si ustedes ven algo así, lo tienden a completar. Digamos, esa es una acción en general de que lo que nos surge es a tratar de darle algún sentido y completar lo que falta. Esa sería, por ejemplo, la ley de cierre. Y tendemos a agrupar también las cosas parecidas que van juntas. Bueno, una serie de leyes establecen que se han, digamos, comprobado que son, digamos, funcionan de esa manera en que ellos las han establecido.
En relación a estas cuestiones que viene trabajando el grupo de la Gestalt, otro teórico se suma dentro de esta escuela, que es Kurt Lewin, y él va a decir que es real, digamos, que siempre hay configuraciones, y que en esas configuraciones además hay como fuerzas, y que esas fuerzas tienen que ver con, en el caso de un sujeto que está involucrado en una situación, el sujeto, digamos, no ve eso que está a su alrededor objetivamente, sino que hay una cuestión de conexiones, no lo ve solamente desde una mirada individual, sino que los otros que están a su alrededor también inciden, y se arma una configuración entre el sujeto y los demás, las personas y el entorno y el contexto, que implica que se forma un cierto campo donde se juegan estas cuestiones de cómo se conoce, cómo se interpreta, cómo se significa el mundo. Así es que, digamos, este teórico, Kurt Lewin, se incluye dentro del grupo de estudiosos de la Gestalt, y estudia más específicamente él en la interacción del sujeto con otros, y va a hacer aportes respecto de la psicología social. Dice que, digamos, que el sujeto está constituyéndose con otros, donde hay un interjuego entre los demás, y bueno, es un aporte interesante. Sin embargo, bueno, no es lo que nosotros vamos a estudiar, la psicología de la Gestalt como una terapia, o una terapia sistémica, por ejemplo, que podrían tener vinculación con esto. Nosotros lo vamos a estudiar como una teoría, no como una terapia. Bueno, entonces, principalmente lo que va a cuestionarle la teoría de la Gestalt a la teoría conductista es el elementalismo y el asociacionismo, porque va a decir que no es esa la manera en que el hombre conoce al mundo, sino que lo hace dándole un sentido, configurando eso que está observando, y que eso tiene un valor mayor, digamos, a lo que se pueda dar de un análisis pormenorizado de los elementos por separado y luego reunidos en sí. Esta escuela, la escuela de la Gestalt, se la considera también estructuralista, porque concibe que, digamos, estas estructuras que el sujeto organiza, digamos, volviendo al ejemplo de la cara, tenemos en la cara que está, digamos, sonriente, se constituye todo esto como una estructura, se organiza, y cada elemento tiene un lugar. Tanto es así que si nosotros cambiamos, cambia el sentido, el significado de lo que podemos interpretar. No es lo mismo tampoco omitir uno de los elementos. Todo esto tiene una interpretación, un significado. Y va a decir que hay un isomorfismo, es decir, una forma parecida, que se da entre lo que el sujeto concibe y lo que también se produce, digamos, en cómo se organiza también desde lo físico, que tendemos a armar estas estructuras, que también en la parte orgánica hay estructuras y hay organizaciones. Y va a decir
esta manera, digamos, de comprender y entender el mundo permite, digamos, explicar mejor, ¿sí?, cómo en realidad se accede al conocimiento. Estas estructuras, según la Gestalt, serían innatas, es decir, no hay un proceso constructivo, sino que ya el sujeto nace con esta capacidad, digamos, desarrollada de poder organizar el mundo y su interpretación, su significado, ¿no? Entonces, vamos a ver que también otro autor que lo podemos considerar como estructuralista es Piaget, pero él se va a diferenciar con respecto a lo que dice la Gestalt, porque él habla de unas estructuras que se van construyendo. Desde que nace el sujeto empieza a construir pequeños esquemas y luego se van complejizando. En cambio, la Gestalt no explica y no considera que haya un desarrollo como evolutivo de estas estructuras, de estas formas que el sujeto tiene para interpretar la realidad y su mundo, ¿no? Y respecto a cuál es el marco filosófico de esta escuela, es el fenomenológico. Pero nosotros, no, como hicimos muy abuelo de pájaro, y no hemos visto nada, porque tampoco es estrictamente de nuestra materia, en filosofía, que sería, digamos, un origen desde la filosofía. La fenomenología apunta a mirar al sujeto integrado en una realidad y cómo percibe y cómo siente en conexión con lo que le va sucediendo, digamos. Pero digo, no tenemos una base, pero digamos, no es lo mismo que el positivismo, ¿sí? Es viene de otra rama, por eso es que está, digamos, atento a lo que al sujeto le sucede, digamos, conociendo al mundo, una experiencia más amplia, más vivencial, digamos, ¿sí? Bueno, ¿ustedes vieron en filosofía qué vieron hasta ahora? A ver si alguien me puede contar. ¿Alguien se acuerda? La teoría de Husserl, después... La teoría de uno, te escuché bien. De Husserl. Ajá. Después lo que es unidad y la otra edad. Claro, la diferencia que hay entre la concepción, lo que se diferencia entre hombre y animal. Son tres como teorías de lo que se diferencia del hombre del animal. ¿Vieron Cassirer, por ejemplo? Bueno, pero digamos, no va a ser una pregunta acerca de qué es lo fenomenológico, no, porque ya sé que no lo vimos eso, así que más que nada con esta cuestión de ver estas teorías, conductismo, la primera escuela de psicología experimental, la Gestalt, es tener algún pantallazo de las distintas escuelas que hubo, pero vamos a dedicarle más tiempo, con un poco mayor de profundidad, sí, a la escuela psicogenética de Piaget, a psicoanálisis de Freud, y vamos a estudiar la teoría sociohistórica de Vygotsky. Por eso, digamos, aquí estaríamos como cerrando estas escuelas que las vemos como para tener alguna idea de que hay un recorrido y hubo distintas maneras de concebir y bueno, y vamos a seguir analizando las que tienen mayor impacto también como apoyatura para la educación, en la pedagogía y demás, ¿sí?
Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? Bueno, tengo unos videos también que son de UBA 21 que tocan esta temática, y del texto de Del Val, que lo subí hoy porque la otra vez pensé que se había subido y no lo había subido, pero que lo voy a volver a, este material lo voy a poner en el Facebook nuevo. Hoy mismo les voy a enviar el enlace para que se vayan anotando, y les pido que por favor, si ustedes tienen un WhatsApp entre ustedes, que lo hagan circular para las personas que por ahí a lo mejor no pueden entrar. Escuché, leí que habían algunas que no pueden entrar al Classroom, entonces para que la mayor cantidad posible, por lo menos sepan, conozcan y se puedan integrar a este Facebook, para que podamos estar más en contacto y articular la entrega de materiales y las consultas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna cuestión que me quieran decir? Algo que... Y el video de hoy, ¿no? De esta clase, ¿lo va a subir al Facebook o al grupo que tenemos de WhatsApp? No, lo voy a mandar al Facebook, lo voy a poner en el Facebook, pero audio, no video, porque es más light, más liviano para poder subirlo bien. Total, digamos, darnos las caras es interesante cuando uno está en vivo, porque por ahí puede reaccionar a la expresión o volviendo, ustedes me ven, pero ya cuando no podés participar, bueno, con quedarte escuchando lo que se dijo. Pero sí, voy a tratar también de ponerlo por todas las vías, pero después ya no voy a usar el Classroom porque tuve este problema de que se me congestiona el Drive y tengo yo guardadas otras cosas que no quisiera perder. Así que bueno, vamos a manejarnos de esta manera, ¿sí? Bueno, espero que puedan acceder bien. Creo que les empecé a decir, no les terminé, de este tema, también en el mismo capítulo de Del Val, a continuación, de la página 27 a 31, en el mismo texto que hoy subí, pero que lo voy a volver a subir al Facebook, tienen una parte que se corresponde con la teoría de la Gestalt. Es cortito. Puedo poner algún material más si quieren, pero la idea ahora es, digamos, tener un paneo, no profundizar tanto. Yo quiero ya la clase próxima, vamos a empezar con Piaget, que es a lo que le quiero dedicar más tiempo. Bueno. Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿A las que nos falta entregar trabajo, te los podemos entregar por el Facebook o...? Yo les había mandado un correo electrónico. Donde mandamos el primero. Te los voy a volver a mandar por ahí, pero no a través del Facebook. Yo en el Facebook les voy a poner cuál es mi correo. Cualquier trabajo que les haya quedado pendiente, me lo mandan al correo. Ahí, listo, profe. Sí, lo voy a mandar por ahí. No lo suban al Classroom porque mi idea es no participar más. Creo que quedarían con las profesoras de práctica. No se los puedo asegurar porque no terminamos de definir eso. Nos habíamos reunido un día y estuvimos charlando, pero creo que ellas lo seguirían, no estoy segura. Pero mi idea es ya, digamos, dejar eso y manejarnos a través del Facebook, ¿sí? Bueno, gracias por participar. Que anden bien, cuídense mucho. Gracias a usted también. Gracias. Igualmente, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao.